Una inmensa roca cósmica llega desde la inmensidad del espacio y con rumbo de colisión hacia la Tierra. Cuando colisione, desatará una catástrofe mundial. Esto no es ciencia ficción. Ocurrió hace 65 millones de años. La mayoría de los seres vivos que había en la Tierra, incluyendo los dinosaurios, murieron. Hoy en día, muchos científicos creen que no fue un acontecimiento aislado. Es decir, que lo que extinguió a los dinosaurios podría volver a pasar. Y nosotros podríamos ser los siguientes. ¿Podría haber otro impacto? Claro, volverá a ocurrir. La Tierra es como una diana. ¿Qué son estos misteriosos invasores? ¿De dónde vienen? ¿Y si uno de ellos volviera a amenazar la Tierra, seríamos capaces de detenerlo a tiempo? Investigaciones espaciales, cometas, objetivo a la Tierra. Pensamos en los cometas como los fragmentos más espectaculares y atractivos del cielo. Muchos son benignos y orbitan de modo inofensivo alrededor del Sol. Pero otros colisionarán inevitablemente con cualquier otro cuerpo como la Tierra. A una velocidad de unos 40.000 kilómetros por hora, incluso un pequeño trozo de invasor cósmico podría causar un gran caos, tal y como pasó en el desierto del norte de Arizona hace 50.000 años. Empezó como un brillante resplandor en el cielo. Se apagó en un instante. La gran roca, de 20 metros de ancho como mínimo, dejó un cráter de 1,5 kilómetros de ancho y 230 metros de profundidad. En términos cósmicos, fue una colisión relativamente pequeña. Si hoy en día se repitiera esta misma colisión a 55 kilómetros al oeste, destruiría la ciudad de Flagstaff, Arizona, en la que viven 56.000 personas. Si la colisión fuera mayor y el objeto tuviera 2 kilómetros o más de diámetro, podría causar una catástrofe a escala mundial. An impact by a comet will kill so many people and can produce such long-term changes in the environment that it can be a complete catastrophe for all of humanity. Los científicos creen que una sola explosión en el espacio contribuyó a la extinción de los dinosaurios hace 65 millones de años. Un cometa o un asteroide de unos 10 kilómetros de ancho colisionó en la península de Yucatán, México. Abrió un cráter de casi 200 kilómetros de ancho y 30 kilómetros de profundidad en menos de un segundo. Después, se desencadenó una explosión más potente que la que podrían provocar todas las armas nucleares del mundo juntas. La fuerza del seísmo generó terremotos en todo el mundo y tsunamis en todos los mares. Se formó una nube de humo colosal de varios kilómetros de alto, engulló la Tierra y bloqueó el Sol durante varios años. Los dinosaurios perecieron lentamente. Y no estaban solos. Más de la mitad de las especies de la Tierra también murieron. En nuestro sistema solar hay dos tipos de partículas cósmicas capaces de provocar la devastación a escala planetaria: los asteroides y los cometas. Los asteroides son en esencia planetas diminutos, piedras densas formadas por roca y metal que fueron el resultado de la formación de nuestro sistema solar hace 4.600 millones de años. La mayoría están entre Marte y Júpiter en una órbita llamada cinturón de asteroides. Por el contrario, los cometas son mucho más misteriosos. Aunque también se formaron a partir del origen de nuestro sistema solar, son de roca y hielo. Hay muchos que, como el cometa Halley, orbitan alrededor del Sol y tienen una trayectoria y un horario predecibles. Pero hay muchísimos otros de los que no sabemos nada. Se precipitan del éter a una velocidad inimaginable, a más de 30.000 kilómetros por hora.
Los científicos estudian el interior del espacio. Afirman que son como trozos de carbón vegetal envueltos en un lienzo negro. Son invisibles hasta que están prácticamente encima. Los cometas son más fáciles de detectar solo cuando están cerca del Sol. Estos cuerpos de hielo desprenden gas y polvo a medida que el Sol los va calentando. Cuando la luz llega a los escombros, se origina un incendio que puede verse desde millones de kilómetros de distancia. Pero si en estos momentos un cometa se estuviera acercando a nosotros, ya sería demasiado tarde para detenerlo. Hasta la fecha se han identificado más de 1000 cometas. Todos los años se divisan un centenar de cometas entrando en el sistema solar y que no habíamos visto antes. Cada cometa nuevo que entra aumenta las probabilidades de que uno de ellos colisione con la Tierra. La Tierra está en una galería de tiro cósmica. Nos golpean trozos de cometas y asteroides de todos los tamaños, y los trozos más grandes suponen una verdadera amenaza. Los cráteres gigantes repartidos por todo el planeta son el testimonio de los asaltos anteriores. Estas colisiones ocurren con más frecuencia de lo que nos gustaría pensar. La última fue hace poco más de un siglo. En 1908, una explosión masiva afectó a Tunguska, una remota región de Siberia, Rusia. Los testigos oculares lo describieron como una estrella con una cola en llamas. El cielo se abrió y salió una bola de fuego más brillante que el Sol. Si un cometa o un asteroide colisionara con la densa atmósfera terrestre a tan alta velocidad, la fricción resultante lo haría explotar. Estalló a 8 kilómetros de la superficie de la Tierra y creó una gran explosión. Iluminó la atmósfera durante varios días. De hecho, en Europa se podía leer por la noche. La explosión de Tunguska, tal y como se llama hoy en día, fue mayor y más potente que la erupción del volcán Santa Elena. No dejó ningún cráter que lo delatara, pero aplastó un bosque con millones de árboles y cientos de kilómetros cuadrados. Era una zona más grande que el Distrito Federal de Washington. Si eso hubiera ocurrido en una zona metropolitana, hubiera aniquilado la población de millones de kilómetros cuadrados alrededor del punto de impacto. Para los astrónomos, el impacto de Tunguska fue seguro, es decir, un impacto relativamente pequeño. ¿Qué aspecto tendría una verdadera colisión catastrófica? En 1994, los científicos presenciaron la demostración en vivo y en directo de la colisión de un cometa en Júpiter. Justo un año antes, los astrónomos divisaron el cometa Schumacher-Levy 9. Mientras el cometa avanzaba desde el exterior del sistema solar hacia el Sol, pasó cerca de Júpiter, peligrosamente cerca. Júpiter es el mayor planeta del sistema solar y tiene una enorme fuerza gravitatoria. Cuando el cometa pasó por su lado, el planeta gigante giraba muy cerca de él. Entonces, el cometa se rompió en pedazos. Estas pequeñas partículas de menos de 3 kilómetros de diámetro no pudieron hacer nada contra la fuerza del gigantesco Júpiter. El 16 de julio de 1994 empezaron a colisionar contra la superficie a más de 150 kilómetros por hora. If there was any doubt that comets could hit planets, this showed it, perfectly. Here's a string of comets in the solar system that are hitting a planet one by one. Las explosiones fueron enormes. Cada impacto provocó columnas de polvo y escombros que se alzaron miles de kilómetros en la atmósfera de Júpiter. Y dejaron grandes grietas en la gigantesca superficie gaseosa, algunas incluso más grandes que la Tierra. The so-called G fragment hit with 6 million megatons of equivalent energy. That's roughly equivalent to a Hiroshima-like blast every second for 13 years.
This was Mother Nature's wake-up call to Earthlings that impacts happen out there. If Schumacher-Levy 9 had hit the Earth, it would have been catastrophic. ¿Qué efectos tendría una colisión la mitad de pequeña sobre la Tierra? El impacto de un cometa mayor hubiera tenido unos efectos devastadores. Imagínense lo siguiente. Los científicos divisan un cometa de 8 kilómetros de ancho que lleva rumbo de colisión con la Tierra. Es demasiado tarde para detenerlo. Lo primero que notaríamos es que el cielo se iluminaría y el suelo temblaría. Meteoritos brillantes cruzarían el cielo, mientras el cometa gigante formado por escombros golpearía la atmósfera terrestre. Los bosques se incendiarían debido a la alta temperatura del aire. Cuando el cometa colisionara, la explosión provocaría millones de toneladas de piedras en llamas y suciedad. Los escombros del aire encapotarían el planeta y cubrirían el Sol. Los días se convertirían en noches permanentes, la temperatura disminuiría muchísimo y sería invierno todo el año. Pasaría más de un año hasta que el polvo se asentara y el Sol se filtrara a través de las nubes. Cuando esto pasase, la Tierra empezaría a calentarse rápidamente. Los elevados niveles de gases creados por los incendios convertirán el planeta en un invernadero asfixiante. Millones de especies de criaturas vivientes que habían sobrevivido al frío anterior no podrían soportar tanto calor y morirían. La vida en la Tierra tardaría millones de años en recuperarse. ¿Cuántas probabilidades existen de que un cometa impacte contra la Tierra? ¿Podría haber otro impacto? Claro, volverá a ocurrir. La Tierra es como una diana. Hay pocas probabilidades de que haya un gran impacto durante los años que nos quedan de vida, pero quizás haya uno dentro de 100.000 años. Los astrónomos de todo el mundo trabajan fervorosamente para entender estos cuerpos extraños. Se esfuerzan para aprender qué son los cometas y de dónde vienen. La supervivencia de la especie humana quizás dependa de nuestra capacidad para detenerlos antes de que lleguen a la Tierra. Los científicos han conseguido entender mejor los cometas y el nivel de amenaza que suponen para el planeta Tierra. Hace mucho tiempo que sabemos que están ahí. Incluso antiguamente ya se percataron de sus visitas periódicas. En el siglo XVII, los astrónomos observaron cómo algunos cometas orbitaban alrededor del Sol en intervalos regulares, como los planetas. Incluso un astrónomo llegó a predecir el regreso de un cometa que ahora lleva su nombre, Halley. Pero nadie sabe ni de qué están hechos ni de dónde vienen. A finales de 1950, los astrónomos solo podían hacer conjeturas sobre su verdadera naturaleza. Fred Whipple, el padre de la astronomía de los cometas, definió los cometas como montañas voladoras hechas de gases helados, hielo, polvo y desechos. Los llamó bolas de nieve sucia. Su teoría afirma que cuanto más se aproximan los cometas al Sol, más polvo y gas desprenden, ya que el hielo se vaporiza más rápido y forma la conocida cola. Hasta 1980, los astrónomos no fueron capaces de comprobar la teoría de las bolas de nieve sucia de Whipple. Lo que descubrieron fue muy sorprendente. En 1985, como parte del programa Exploración Internacional Tierra-Sol 3, pusieron en órbita una sonda espacial cargada de sensores que debía atravesar la cola de un cometa. En 1986, la Agencia Espacial Europea envió una nave espacial llamada Giotto para estudiar el núcleo del cometa Halley. Los científicos temían que los escombros que desprendía el Halley destruyeran la Giotto, pero no fue así. La sonda espacial no solo resistió a los impactos, sino que también tomó unas fotografías excelentes de una superficie llena de cráteres y con un aspecto parecido al de una esponja con orificios que desprendían chorros de gas desde el interior del cometa. De repente los científicos empezaron a preguntarse cómo eran exactamente los cometas de roca sólida. En el año 2000 obtuvieron más datos.
Un cometa llamado Linear, que iba de camino al Sol, explotó de forma inesperada. Los telescopios de la Tierra y de las bases espaciales capturaron la explosión, y eso permitió a los científicos analizar la composición química del núcleo por primera vez. Esa información, combinada con los datos de los vuelos anteriores, confirmó lo que los astrónomos empezaban a sospechar. Los cometas no son hielo sólido. Son sorprendentemente esponjosos, porosos y frágiles. Harold Weaver, de la Universidad Johns Hopkins, simulará de forma imprevista la estructura de un cometa. Bien, vamos a hablar de una de las cosas más primitivas del sistema solar, el núcleo de un cometa. Estas bolas de algodón están unidas, pero una de ellas se cae. Cuando los cometas entran en el sistema solar, se calientan y a veces estas pequeñas bolas de algodón salen volando y se hacen pedazos. En este experimento, los cometas están formados por agua, suciedad, amoníaco y carbón. Luego, se impregnan con gas congelado, conocido con el nombre de hielo seco. Cuando los cometas se acercan al Sol, el hielo se vaporiza y desprende gas y polvo, que es lo que forma la característica cola de los cometas. ¿Veis cómo el gas se deshace y pasa de estado sólido a evaporarse? Esto es exactamente lo mismo que le pasa a un cometa cuando se acerca al Sol. No se parece mucho al concepto original que teníais de un cometa, ¿verdad? Es únicamente un objeto sólido. Hay regiones activas en la superficie que desprenden burbujas. En la mayoría de cometas solo hay actividad en algunos puntos específicos. Cuando vuelan por el sistema solar y se calientan, a veces se desprenden trozos y otras veces el cometa se desintegra por completo. Esta nueva información sobre la fragilidad de los cometas puede parecer tranquilizadora, pero ¿cómo pueden hacer tanto daño? Al cruzar el espacio a más de 11 kilómetros por segundo, incluso los cometas más pequeños pueden provocar una catástrofe. Donald Yeomans estudia los cometas en el laboratorio de propulsión a chorro de la NASA. Well, they are fragile, and you could break them apart with your hands perhaps, but they're huge. You know, they're 10 miles in diameter, and so it doesn't really matter that they're fragile. They're so big that they've got a lot of mass, and it's mass and velocity that's important when they hit. No podemos detener a un cometa que se dirija hacia la Tierra si no lo vemos. Pero eso es otro misterio que preocupa a los científicos. ¿De dónde proceden estos viajantes cósmicos? Los astrónomos han observado durante mucho tiempo los cometas que emergen de las profundidades del espacio. Para saber exactamente dónde han estado, necesitarían tener polvo de cometa, que es como un archivo en el que consta dónde han nacido y el viaje que han hecho. 3, green board all the way across. 2, we have main engine start. En febrero de 1999, la sonda espacial Stardust de la NASA emprendió un viaje para encontrarse con un lejano cometa llamado Will 2. Su peligrosa misión era recoger polvo del Will 2 y regresar a la Tierra. 3 años y 3.000 millones de kilómetros después, por fin logró alcanzar su meta. Alzó una placa de Petri llena de gel, de unos 30 centímetros de diámetro, y recogió más de 1.000 muestras, mientras iba a la velocidad del cometa, unos 20.000 kilómetros por hora. La misión fue un éxito total. En enero de 2006, 7 años después del despegue, la cápsula del Stardust regresó a la Tierra. Para los científicos, el contenido de esa cápsula fue como encontrar un tesoro. Pasarán años analizando el polvo, pero ya han aprendido algo sorprendente sobre estos misteriosos viajeros del espacio. El origen de los cometas es similar al de la Tierra. Creemos que los cometas están formados de un material muy lejano al Sol, pero también hemos encontrado algunos fragmentos que se han formado muy cerca de él.
Según los nuevos y sorprendentes datos extraídos del Stardust, el cometa se formó cerca de la Tierra, justo cuando se formó nuestro sistema solar. Entonces, el cometa cayó en una órbita que se lo llevó muy lejos, más lejos de lo que los científicos pensaban. En los primeros estados del cometa no solo hemos encontrado material de nuestro sistema solar, sino materiales de otras estrellas muy lejanas, así como materiales que se han formado muy lejos de él, pero que al pasar a su lado los absorbió. Es como una bolsa con sorpresas de nuestra galaxia. Los cometas se conservan tal y como son desde su nacimiento gracias al frío del espacio. Son como un archivo de datos de los inicios de nuestro sistema solar. Ahora, los científicos cuentan con la nueva investigación sobre el misterio de los cometas y pueden teorizar sobre la procedencia y el nacimiento de los cometas. La historia del origen de los cometas empieza hace 4.600 millones de años, cuando nuestro sistema solar estaba en pleno crecimiento irregular. En el centro, una nube de gas y polvo empezó a contraerse en un inmenso disco. La poderosa gravedad del disco absorbió multitud de materia. La presión y la temperatura no dejaron de aumentar hasta que la enorme y densa bola se incendió. Los gases y la materia implosionaron y se produjo una fusión nuclear. Acababa de nacer una estrella o un sol. El nuevo Sol entró en órbita, era como una nube de escombros. Los fragmentos se unieron unos a otros, se agruparon y formaron las celestiales bolas de polvo. Al cabo de millones de años, estos monstruosos conjuntos fueron creciendo mientras orbitaban el Sol, hasta que formaron un grupo de planetas, incluyendo la Tierra. Pero algunas bolas de polvo, es decir, futuros cometas, no se combinarán ni se condensarán y no se convertirán en planetas. 1.000 millones o más de bolas de polvo gravitan lentamente en una órbita entre Neptuno y Plutón, una región llamada Cinturón de Kuiper. Hay trillones de bolas que van camino al exilio hasta la siguiente estrella, una esfera nebulosa llamada Nube de Oort. Las bolas de polvo tienen órbitas elípticas muy variables y los campos gravitatorios de los grandes planetas, como Júpiter, las lanzan con fuerza. You've got the Kuiper Belt region of comets, and they're mostly compressed into a plate-like distribution. But in the Oort cloud, which is 1,000 times further out, they're in a veritable cloud. So you've got objects in this kind of an orbit, this kind of an orbit, that kind of an orbit. They're coming in from the outermost edge of the solar system. Sorprendentemente, los astrónomos no confirmaron la existencia del cinturón de Kuiper hasta 1992, aunque forma parte de nuestro sistema solar. Hoy en día, se cree que el cinturón de Kuiper es la frontera de los cometas con las órbitas más estables, que son los que entran al sistema solar una vez cada 200 o 300 años. El más conocido de estos cometas es el Halley, que regresa a la Tierra cada 76 años. Pero es la segunda región, la nube de Oort, que está a 2 años luz, la que más preocupa a los científicos. Los científicos creen que existe una interrupción ocasional, como una especie de campo gravitacional de estrellas que podría llegar a expulsar cometas de esa nube. Entonces, podrían caer en la fuerza gravitacional de nuestro Sol y empezar un viaje hacia el interior del sistema solar que les llevaría miles de años. Los científicos no pueden predecir cuándo aparecerán estos cometas, que podrían venir desde cualquier dirección. Quizás uno de ellos ya vaya rumbo de colisión hacia la Tierra. Para estos objetos helados tan frágiles, cada día dentro del sistema solar es todo un peligro. Algunos perderían la carga helada y se volverían inactivos, y el Sol los quemaría igual que hace con los gases. Otros se romperían en pedazos cuando el calor solar derritiera la capa helada. Los fragmentos quizás seguirían dando vueltas al Sol y nosotros los veríamos como una lluvia de estrellas o estrellas fugaces.
Algunos cometas entrarían en la órbita de Júpiter, guiados por su enorme campo gravitatorio. Entonces, el planeta gigante expulsaría a los invasores del sistema solar. Pero otros volarían a toda velocidad hacia otro cuerpo celeste. En 1997 el mundo se enteró de un secreto. Un cometa estaba entrando en nuestro sistema solar. Dos astrónomos aficionados divisaron un intruso desconocido cerca de Júpiter. Era más brillante que cualquier objeto que habían visto hasta la fecha. En honor a su descubrimiento lo llamaron cometa Hale-Bopp. Era un visitante de la nube de Oort y era su primer viaje alrededor del Sol en unos 5.000 años. Cuando el interior del Hale-Bopp se calentó y se vaporizó, el cometa se volvió deslumbrantemente brillante. Su gruesa cola reflejaba los rayos del Sol en todas direcciones. Los cometas que solemos ver son un poco más grandes que los asteroides. Sus gases y la pérdida de polvo se incendian cuando pasan alrededor del Sol. Pero los cometas como el Hale-Bopp, que salió de la helada nube de Oort, desprenden mucho hielo y polvo. They've got water ice, they've got carbon dioxide ice, dry ice, they've got carbon monoxide ice, and all of these ices are much more volatile than water. So when they get in the inner solar system, they go nuts. Por suerte, pudimos contemplar sin miedo alguno el glorioso momento en el que el Hale-Bopp se acercó al Sol. El día estaba despejado y pasó a 200 millones de kilómetros de la Tierra, un poco más lejos que el Sol. Pero, ¿qué habría pasado si hubiera colisionado con nuestro planeta? Cuando lo detectaron, el Hale-Bopp estaba a menos de 2 años de la Tierra, y quizás no hubiéramos tenido el tiempo suficiente como para detenerlo. Si pudiéramos seguir la pista a los cometas y trazar su órbita con antelación, podríamos saber si esa órbita virará hacia nosotros con varios años de antelación. Quizás parezca que escanear el inmenso espacio para encontrar esa pieza diminuta que quizás cause una catástrofe sea mucho pedir, pero es exactamente lo que los astrónomos están haciendo. En 1992, el gobierno de los Estados Unidos lanzó un programa agresivo para analizar los cometas y asteroides que suponían una amenaza para la Tierra. Se llamó Spacewar Survey. Hoy en día, los científicos de todo el mundo están involucrados en este meticuloso proceso. Apuntan sus telescopios a una sola región del cielo y toman instantáneas de forma periódica. Después, alinean las imágenes y buscan cualquier detalle que haya cambiado de posición. Primero tenemos que buscar los asteroides y cometas más grandes, los que tienen alrededor de 1,5 kilómetros de diámetro, y luego pasamos a los más pequeños. Los científicos estiman que nuestro sistema solar tiene unos 1.100 cometas y asteroides de 1 kilómetro de diámetro. De momento, los investigadores han identificado unos 700. Y estos solo son los gigantes los que pueden causar daños apocalípticos. Quizás nunca seamos capaces de localizar todas las amenazas. Podría haber millones de cometas y asteroides que midan 100 metros o más, es decir, igual que un campo de rugby. Una distancia 3 veces superior a la de la roca que colisionó en Arizona hace 50.000 años. De momento, los telescopios siguen siendo la primera línea de defensa contra lo que podría ser un gran desastre para nuestro planeta. Si no miramos, no sabremos si algo se está acercando. Nos cogerá por sorpresa, igual que les pasó a los dinosaurios. Seguimos un proceso de vigilancia con la esperanza de poder dar la voz de alarma, pero solo existen 2 posibilidades: dar la voz de alarma con años o décadas de antelación, o que nos coja completamente por sorpresa. No cabe otra posibilidad. There's 3 things that are important. You have to find them early,
You have to find them early, and you have to find them early. Supongan que detectásemos un cometa que se dirige a la Tierra. ¿Qué podríamos hacer? Los científicos han empezado a plantearse varias soluciones. Una de las ideas más destacadas es lanzar una roca contra el cometa para, evidentemente, ralentizar su avance o derribarlo. Pero es más difícil de lo que parece. Si los cometas fueran bolas de hielo duras, tal y como se pensaba en un principio, una gran colisión con una roca podría funcionar. Pero algunos cometas son porosos. Así que pueden absorber cualquier impacto que reciban, como si fueran una esponja. En 2005, los científicos estaban listos para poner en práctica sus teorías sobre cómo reaccionaría un cometa al ser golpeado. Querían colisionar una roca con un cometa. A principios del siglo XXI, después de haber tardado 200 años en descifrar el misterio de los cometas, los astrónomos estaban listos para llevar a cabo su experimento más ambicioso hasta la fecha. Lo llamaron Impacto Profundo. Querían ver qué ocurría cuando una sonda espacial chocaba violentamente contra un cometa a 37.000 kilómetros por hora. El objetivo principal de Impacto Profundo era tratar de ver el interior de un cometa. Ese material interior ha permanecido casi intacto desde que se formó el Sistema Solar y podría proporcionar muchas pistas sobre el inicio del Sistema Solar. Pero los astrónomos también esperaban reunir ideas sobre cómo detener un cometa que se dirija hacia nosotros. Impacto Profundo empezó en el campo vertical de tiro del Centro de Investigaciones de la NASA, en Mountain View, California, donde la misión del Dr. Peter Schultz y su equipo era descubrir qué haría el cometa cuando fuera golpeado. Este instrumento nos permite lanzar una pequeña esfera de 6,3 milímetros a una velocidad 6 o 7 veces mayor que la de la bala de un rifle. Este montaje rota hacia arriba hasta donde está el rifle, que son unos 3 pisos de altura. Esto nos permite enviar el proyectil a través de diferentes aberturas de la cámara. Así podemos impactar en una superficie plana desde diferentes ángulos. Los científicos creen que los cometas cambian a medida que van creciendo, así que Schultz y su equipo han construido varios modelos diferentes y los golpearán con su arma de alta velocidad. El primer escenario es lo que pasaría si impactásemos con algo parecido al polvo lunar. El segundo es lo que pasaría si impactásemos con algo esponjoso. Y el tercero es lo que pasaría si impactásemos en algo esponjoso cubierto de una capa orgánica. Si vamos bajando y nos fijamos en la evolución del cráter, vemos que al final, cuando la explosión ya se ha producido, el cráter sigue siendo visible. Pero en estos dos casos en los que hemos utilizado un cuerpo esponjoso, el cráter no se ve, está completamente oculto. El material esponjoso ha absorbido por completo el proyectil, un resultado frustrante para los astrónomos que esperaban poder echar un vistazo al interior. Aún hay otra posibilidad que Schultz debe tener en cuenta. ¿Qué pasaría si todo el cometa fuera extremadamente frágil y poroso? Ha encontrado la sustancia adecuada para hacer la simulación. El cometa también puede ser una bola esponjosa con una densidad muy baja. ¿Cómo podemos hacer esta simulación? Seguramente la mejor opción sea un complejo orgánico. ¿Cuál será? Algodón de azúcar. Intentaremos recrear la superficie de un cometa imaginario, comprobar si podemos incendiarlo y a ver qué pasa. Hemos elegido este material porque es fibroso y tiene una densidad muy baja. Bueno, creo que ya está bien. Bien, ahora lo colgaremos en una sala que está al vacío. Lo golpearemos a gran velocidad y descubriremos si se rompe en pedazos o si el proyectil lo atraviesa. Bien, todo preparado. Ya tenemos nuestro cometa de algodón de azúcar listo. Vamos a apagar las luces y salir de aquí. El proyectil ha atravesado el cometa, pero la fuerza lo ha hecho añicos.
Es genial. Mira eso. Lo ha atravesado. Madre mía. Bien, tengo que ver esto. Dios mío, ya no hay cometa. Eso está claro. ¡Qué desastre! Pero no son buenas noticias. Un cometa hecho añicos puede ser aún más peligroso que un cometa intacto. Los trozos tienden a seguir la misma trayectoria y lo que antes era un proyectil se convierte en muchos. El equipo terminará las pruebas en 2005 y la NASA está decidida a volverlo a intentar. Intentará lanzar un objeto de 370 kilos para que impacte contra un cometa y descubrir qué hay dentro. El principal investigador de impacto profundo es el Dr. Michael Aher, de la Universidad de Maryland. So here we have the model of both deep impact spacecraft. Many people think it was only one spacecraft, but it's really two. The flyby spacecraft has all the instruments on this platform on one side, and if I turn it around, these are the solar panels that provide the electric power. Here's the impactor. That is 1/3 of a ton geologist's hammer, with which you hit something to see how it behaves when you hit it. 12 de enero de 2005. Después de 6 años de estudio y preparación, Impacto Profundo está listo para despegar. 3, 2, 1. Ignición y elevación del cohete Delta II que lleva al impacto profundo. El destino de la sonda espacial era un cometa de 6 kilómetros de ancho llamado Tempel 1. Fue descubierto en 1867 y es de sobra conocido por los astrónomos. Orbita el Sol una vez cada 5 años y medio, pero ya ha perdido mucho gas y hielo. People would argue that you should preserve the comets for posterity, but doing a violent study on one that is just typical of a whole class seemed to us to be the right choice for science. Impacto Profundo tardó solo 5 meses en llegar a la órbita de Tempel 1. El 4 de julio de 2005 apuntó todas las cámaras al cometa, que estaba a 860.000 kilómetros de distancia. Después soltó el objeto que iba a impactar. Para que saliera bien, la colisión debía crear un agujero en el Tempel 1 de unos 200 metros de ancho y 8 pisos de profundidad, es decir, del tamaño del Coliseo romano. Pero corría el riesgo de destruir el cometa y romperlo en pedazos. I was more worried that we didn't know enough about the comet and the impactor might go in and just make a meter diameter hole 100 feet deep. And then we'd be hard-pressed to tell whether we had actually hit or had missed. De vuelta a la Tierra, cientos de científicos aguantaban la respiración. Perdimos la señal y tuvimos que esperar de brazos cruzados, así que todo el mundo se puso a trabajar en algo para mantener la mente distraída. Pero la señal volvió justo a tiempo. La energía entró, rebotó e hizo saltar todo el material de la capa inferior de la superficie, así que quedó expuesto a la luz solar del espacio. Aquí vemos el reflejo del Sol en todos los restos que se desenterraron del interior del cometa Tempel 1. El cometa de 6 kilómetros de ancho y la nave de 370 kilos de la NASA colisionaron a 37.000 kilómetros por hora. La explosión fue equivalente a casi 5 toneladas de TNT. El objeto que impactó desapareció por completo. Generó más polvo de lo que todos esperaban. Uno de los motivos por los que se levantó tanto polvo es que las partículas eran mucho más pequeñas de lo que pensábamos. Era un cuerpo muy esponjoso.
La cantidad de polvo es una pista que nos indica de qué está hecho el cometa. El Tempel 1 contiene menos hielo de lo que los científicos esperaban, al menos en la superficie. Es imposible que hubiera grandes bloques de hielo o rocas, y eso nos está ayudando a formular cómo se unieron los cometas y cómo se separaron. Es la primera información que recibimos, así que fue toda una revolución. El análisis del polvo reveló que hay moléculas de carbón, material orgánico. Así que es plausible que los cometas hubieran traído ese material a la Tierra al principio de su historia. Se está planeando otra misión para echar un vistazo más. En 2010, la NASA volverá a enviar la sonda espacial Stardust a Tempel 1 para investigar el cráter que hemos formado y ver qué le ha pasado a la superficie y al resto del cometa después de nuestro impacto. Los científicos esperan aprender algo más de impacto profundo. Pistas sobre cómo detener un cometa con rumbo de colisión hacia la Tierra. Algunos piensan que Impacto Profundo enviará al Tempel 1 a otra órbita diferente. Pero los cometas siguen exactamente el mismo camino que antes. El segundo objetivo de la misión de Impacto Profundo era crear un plan para mitigar un impacto si se diera el caso. Did we figure out what it would take to move a comet out of an orbit that was intersecting the Earth? We didn't figure out enough. A pesar de haber obtenido unos resultados poco concluyentes, hay muchos que aún consideran Impacto Profundo el mejor método para detener un cometa enemigo. La clave podría ser enviar una sonda espacial más grande para golpear al cometa con más fuerza. Let's assume that this is the cometary nucleus. One way of slowing it down and having it miss the Earth in 20 or 30 years' time is to simply run into it. Bam. If that doesn't work, do it again. If that doesn't work, do it again. Pero hay otros que creen que necesitaremos un acercamiento más radical. Una de las posibilidades sería detonar una cabeza nuclear cerca del cometa para que cambiase de rumbo. Es una propuesta bastante controvertida, porque no se conocen las consecuencias que tendría la radiación en el espacio. Otros han dicho que se podría perforar el núcleo y depositar una carga explosiva dentro. Pero, como hemos visto, eso implicaría el riesgo de convertir un proyectil mortal en varios. Los trozos podrían seguir avanzando en la misma órbita, y al igual que la explosión de un arma, expandir la destrucción por una zona más amplia. Otros han propuesto soluciones menos violentas, pero igual de intrigantes. Han sugerido instalar láseres en la Luna, donde la atmósfera de la Tierra no pueda desviarlos. Los láseres podrían atacar al cometa y deshacer su capa de hielo. También se podría enganchar una sonda espacial a un cometa para apartarlo de nuestro camino. Sea cual sea la solución, todas las ideas siguen sin concretarse. Si un cometa se dirigiera rumbo de colisión hacia la Tierra, seguramente no podríamos hacer nada. Aunque mañana mismo pudiéramos decir que algo se dirige hacia nosotros, no tenemos los medios necesarios para protegernos. Quizás un día miremos al cielo y veamos un cometa con nuestra insignia dirigiéndose hacia nosotros. ...23 de marzo de 1989... Un asteroide de 800 metros de ancho está a punto de cruzar la órbita de la Tierra. Llegará justo 6 horas después de que el planeta azul haya pasado. Eso equivale a la persecución de 2 aviones separados por segundos. Pero mientras los cometas pueden ser los emisarios de la muerte, estamos aprendiendo que, sorprendentemente, también pueden ser agentes de renacimiento. En la confusión de la formación del sistema solar, millones, por no decir trillones de cometas y asteroides se abalanzaron sobre la Tierra. Las grandes colisiones hicieron que la materia líquida arrasara la corteza del planeta y desató tormentas de fuego que engulleron todo el globo.
Hoy en día, si no fuera por la continua erosión del viento, el agua y el calor, la superficie terrestre sería muy parecida a la de la Luna o la de Marte. Pero tal y como los científicos están descubriendo, ese bombardeo también produjo unos resultados inesperados. Esos cometas helados quizás trajeran el agua que ahora baña los océanos de la Tierra. Quizás transportaran compuestos orgánicos. A partir de la combinación entre el agua y los materiales orgánicos, la vida evolucionó poco a poco. Quizás los cometas estén beneficiando a los seres vivos de la Tierra. Las bolas de nieve galácticas golpean la atmósfera terrestre de forma regular, millones de veces al año. Algunos científicos dicen que las bolas de nieve, algunas tan grandes como casas, se desintegran cuando entran en contacto con la atmósfera. Pero siguen estando ahí detrás, flotando entre las nubes de vapor de agua, una sustancia indispensable para la vida aquí abajo. El doctor Michael Rampino de la Universidad de Nueva York lleva la teoría un paso más allá. Él cree que la Tierra está soportando un asalto cósmico, como el que se forma cada 30 millones de años. Cada descarga anuncia un nuevo ciclo de muerte y de vida. Se llama la hipótesis de Shiva y le debe su nombre al dios hindú de la destrucción y la creación. So there was a period when there was a real reduction in the forms of life, and that's followed by an explosion of life, because whatever survives can fill in all the environmental niches that were opened up by the extinctions of the organisms that used to fill those niches. Según la hipótesis de Shiva, el ciclo volverá a empezar dentro de unos 25 millones de años, cuando otro ataque desde arriba cause una catástrofe global y una extinción masiva. Es una idea controvertida. La mayoría de científicos cree que no hay evidencias sólidas de bombardeos periódicos, por no decir predecibles. Nadie ha sido capaz de explicar por qué deberían tener lugar estos impactos periódicos. Now, there has been suggestions that these impacts are periodic on the order of 30 million years or so. The evidence is weak. I think the jury is still out on the so-called Shiva hypothesis. Una cosa está clara. Aún tenemos que aprender muchas cosas sobre los cometas. Ya se está llevando a cabo un experimento que espera añadir nueva información sobre la capacidad de crear vida de los cometas. Es un proyecto de la Agencia Espacial Europea llamado Misión Rosetta y que enviará por primera vez una sonda espacial hacia un cometa. Queremos ver qué hay dentro y encima del núcleo, y la única forma de estudiarlo es enviar una sonda. Rosetta salió de la Tierra en 2004. En 2014 se reunirá con el cometa Churyumov-Gerasimenko. Mientras siga el cometa camino al Sol, enviará un mini laboratorio a su superficie. La sonda perforará un agujero en el núcleo y extraerá muestras. Luego las analizará. No traeremos las muestras de vuelta al laboratorio de la Tierra. Hemos llevado el laboratorio al cometa para estudiarlas allí. Rosetta será un gran paso para descubrir si los cometas pudieron haber iniciado la vida en la Tierra hace 1000 millones de años. En futuras misiones, los astrónomos esperan investigar más allá de la superficie de los cometas. El objetivo sigue siendo aumentar nuestra comprensión sobre cómo se formaron los cometas y sus orígenes, así como reforzar nuestro conocimiento sobre cómo detener a un cometa. Pero la próxima vez que un cometa cruce el cielo, lo observaremos con otros ojos. Y no solo como un precursor de la muerte, sino como un potente instrumento de la evolución de la vida.